Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso 0 de Física. Estamos con el tema del campo eléctrico, hemos estudiado la ley de Coulomb, el propio concepto de campo, las líneas, el potencial y la energía potencial electrostáticas y la ley de Gauss. En estos dos últimos vídeos vamos ahora a ver las propiedades de los diferentes materiales. En concreto, en este vídeo vamos a estudiar los materiales aislantes. Fijaros, muchos de vosotros seguro que habéis hecho estas experiencias, habéis frotado quizá algún tipo de boli de plástico y habéis atraído trocitos de papel, o si flotas un globo, por ejemplo, con lana o algodón de alguna ropa tuya, lo puedes pegar a la pared. ¿Por qué ocurren estos fenómenos? ¿Acaso el boli y acaso los papelitos tienen carga y por eso hay una fuerza de atracción, como nos dice la ley de Coulomb? ¿Acaso el globo y la pared tienen también carga no nula y por eso se atraen? Veamos a ver que el fenómeno es un poquito más complejo. Lo que está ocurriendo aquí en realidad es un fenómeno que se llama polarización, que ocurre en los materiales aislantes. Fijaros, en una situación típica, una molécula o un átomo de una sustancia tiene su núcleo, representado aquí, muy grande, como ya vimos, y los electrones dando vueltas alrededor. Pero ¿qué le pasa a esa molécula cuando se aplica un campo eléctrico? Pues claro, si hay un campo eléctrico, sus cargas, electrones, protones, experimentan una fuerza. Los protones sentirán una fuerza hacia la derecha, y los electrones sentirán una fuerza hacia la izquierda. De tal manera que la carga positiva y negativa están un poquito desplazadas, cuando antes más o menos estaban las dos en la misma posición, digamos, en promedio. Es decir, de alguna manera es como si cada molécula de la sustancia se transformara en un pequeño dipolo, carga negativa positiva. Claro, si ahora me imagino todo un bloque, una sustancia aislante, un material formado por muchas moléculas, es como si cada uno de ellos se convirtiera en un pequeño dipolito, millones y millones de dipolos. Recordar que solo en un mol de sustancia, que es una cantidad así pequeña, ya hay 10 a la 24 moléculas de estas o átomos, ¿no? O sea que hay una cantidad enorme. ¿Qué es lo más interesante? Que en los bordes del material, debido a la formación de estos dipolos, en los bordes del material sí que va a aparecer una carga neta. En este lado, si el campo eléctrico va hacia allá, como se va a alinear así, en este lado va a aparecer una carga negativa, y en este lado va a aparecer una carga positiva. El material sigue siendo neutro, no ha ganado ni perdido electrones, pero a pesar de ello, sí que tiene carga en sus extremos, negativa y positiva. Eso es lo que ocurre en las experiencias que hemos contado hace un momento. Cuando yo cojo mi boli de plástico, lo froto, lo estoy cargando por frotamiento, le estoy arrancando electrones, y por eso queda cargado positivamente. Cuando ahora me acerco a un trocito de papel, el papel sigue siendo en realidad neutro. Según la ley de Coulomb, si una carga es cero no debería haber fuerzas. Pero es que lo que ocurre aquí es que aunque la carga del papelito es cero, se ha polarizado. Al crear un campo eléctrico esta carga positiva, aparecen cargas de polarización, llamamos negativas aquí, positivas aquí, y eso hace que haya ahora sí fuerzas. Entre las negativas y las positivas habrá fuerzas de atracción. Entre esta y esta positiva habrá de repulsión, pero como estas están más cerca, y según la ley de Coulomb la fuerza disminuye con la distancia, esta es más intensa, y eso hace que en global haya una fuerza de atracción, y con el boli puedas atraer papelitos a pesar de ser neutros. Exactamente igual pasa con el globo sí está cargado, lo he cargado por frotamiento y ha adquirido electrones, tiene carga neta negativa. La pared no, la pared es neutra, pero sí hay una atracción. ¿Por qué? Porque la pared se polariza debido al campo eléctrico que crea la carga negativa del globo. Eso provoca la aparición de cargas positivas en este extremo y que ejerza esas fuerzas de atracción y el globo se quede quedado a la pared. Bueno, con el tiempo el globo se va descargando y al final el globo se cae, también los papelitos al final se caen. Pero bueno, eso es lo que explica estas experiencias cotidianas tan divertidas, si queréis, que hemos visto muchas veces. Os dejo además en el material adicional varios vídeos muy interesantes sobre levitación y cómo hacer juegos de este estilo con materiales aislantes. Por lo que hemos visto, por tanto, por ejemplo, con unos simuladores, si uno pone objetos aislantes, por ejemplo bolitas, y una de las dos está cargada, aunque la otra sea neutra, va a haber esas fuerzas de atracción, porque la bolita neutra se va a polarizar, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, es curioso, ¿no? No siempre es necesario que un objeto esté cargado para que aparezcan esas fuerzas de atracción. Vamos a terminar la parte de los aislantes con una cuestión curiosa. Fijaros, la Tierra tiene carga positiva. No se sabe exactamente cuál es el origen de esa carga, tiene que ver con cómo se formó la Tierra, pero el hecho es que tiene una carga neta positiva. Por otro lado, las nubes están hechas de pequeñas gotículas de agua,
que por frotamiento entre ellas y con otras partículas que hay en suspensión, se van cargando. Claro, al haber aquí una carga neta positiva en la Tierra, la carga negativa de las nubes se viene a la parte baja, atraída por el campo eléctrico que crea esta carga positiva. Es decir, que en la Tierra, continuamente aquí en la atmósfera, tenemos un campo eléctrico que va desde la Tierra hacia las nubes, de las cargas positivas a las negativas. Ese campo eléctrico es relativamente pequeño, pero en determinadas situaciones, sobre todo cuando estas nubes son muy densas y están muy cargadas, claro, cuando va a haber lluvias o tormentas, hacen que este campo eléctrico se haga mucho más intenso. Y puede ocurrir que si el campo eléctrico es suficientemente intenso, arranque los electrones que hay en los átomos de los materiales aislantes. En los materiales aislantes los electrones normalmente están muy sujetos a los núcleos, los átomos son bastante compactos, no se pueden mover los electrones muy libremente, pero si el campo eléctrico que se genera es muy intenso, puede producir que se arranquen los electrones de esos átomos y que el material, que en principio es un aislante, empiece a conducir la corriente eléctrica. Eso es lo que ocurre cuando hay un rayo, que el material aislante decimos que se rompe y empieza a conducir la corriente eléctrica durante un tiempo breve hasta que luego se reconfigura y vuelve a ser un material aislante normal. Os dejo aquí también algunos datos curiosos relacionados con los rayos. Fijaros que al día hay más de 4.000 tormentas, más de 1.200 millones de rayos al año caen en la Tierra, que eso supone unos 100 rayos cada segundo. O sea, fijaros que la cantidad de rayos y tormentas que hay en la Tierra es muy curiosa, podéis consultar ahí un poco más de información, y os dejo también aquí en el material adicional un vídeo donde podéis ver una bola de plasma, que seguro es que muchos habéis visto, que funciona de la misma manera, genera rayos en su interior, generando un intenso campo eléctrico. Otra manera de generar esto es lo que se llaman las figuras de Lichtenberg, que sobre un vidrio ponen una punta con un campo eléctrico muy intenso y rompen el vidrio, dejando como una especie de rayo en su interior. Son figuras decorativas que a lo mejor alguno ha visto, y os dejo también un vídeo en el material adicional por si queréis ver cómo los fabrican. Hasta aquí las propiedades de los materiales aislantes. En el próximo vídeo estudiaremos los materiales conductores, os recomiendo verlo uno detrás de otro porque hay mucha relación entre ambos. Hasta pronto.